Bien, tuve un problema. Vamos a seguir con la parte de la clase. Y lo que tenemos ahora es la llamada electroforesis. La electroforesis es una práctica que se hace mucho en los laboratorios de analítica para hacer separación de los aminoácidos en función de su punto isoeléctrico. Lo que se tiene es una lámina de generalmente acetato donde yo puedo sembrar o colocar pequeñas muestras de aminoácidos. Lo que tengo también marcado en este dibujo son dos electrodos donde yo tengo un cátodo y un ánodo. ¿Bien? Acá lo que estoy haciendo es circular una corriente de energía donde los electrones van a viajar siempre desde el polo negativo hacia el polo positivo. ¿Bien? Y nosotros habíamos dicho que los puntos isoeléctricos de los aminoácidos son únicos para cada uno y que también vamos a tener aminoácidos que podían ser básicos, podían ser ácidos o podían ser neutros. Los básicos, como por ejemplo en el caso de la arginina, van a tender a quedarse en el polo negativo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que acá la arginina se queda más cerca del cátodo o del polo negativo. Los ácidos, al contrario, van a quedarse siempre más cerca del polo positivo. Bien, por ejemplo, en el caso del aspartato, donde vemos que tiene un PI de 2,98. Y por último, los neutros van a tender a quedarse en el medio de la lámina. Esta práctica es muy utilizada en la parte de bioquímica porque gracias a una electroforesis nosotros podemos hacer distinciones de distintas proteínas. Por ejemplo, en el caso de un paciente infartado, podemos reconocer gracias a una banda electroforética si el infarto de una persona, por ejemplo, se produjo en el miocardio, en el pericardio o en el endocardio, y la intensidad también de ese infarto. También se pueden reconocer otro tipo de patologías, pero es como una de las más importantes y rápidas de lograr en el caso de emergencias, como bueno, una afección cardíaca en este caso. Bien, luego vamos a hablar ya de proteínas. Ya estamos hablando ¿cómo decirlo? Un rejunte o un grupo de aminoácidos que se pueden clasificar en distintos tipos. Nosotros vamos a tener dos grandes tipos que van a ser homoproteínas y heteroproteínas. Las homoproteínas generalmente suelen estar formadas por un solo tipo de aminoácidos o un solo tipo de proteínas, donde no vamos a tener otra cosa más que aminoácidos. Bien, a ver si puedo escribir acá. Bien. Solo vamos a tener aminoácidos que pueden variar en cuestiones de secuencia, en cuestiones de cantidad y demás. Generalmente las homoproteínas suelen ser fibrosas y las hay como por ejemplo la queratina que nosotros tenemos en el pelo, por ejemplo, el colágeno que participa como proteína estructural de la piel, y vamos a tener las proteínas contráctiles que son actina y miosina, que son proteínas encargadas del movimiento a nivel celular. En el caso de las heteroproteínas, vamos a tener ahora proteínas, es decir, aminoácidos, y podemos sumarle, por ejemplo, algún azúcar, algún lípido, algún ácido nucleico, ya dependiendo del tipo de proteína que tengamos.
Por ejemplo, en las membranas celulares nosotros encontramos el glucocálix o también una glucoproteína. El glucocálix tiene propiedades estructurales. Las nucleoproteínas se encuentran más que nada en el material genético, como es en el caso de la cromatina, donde nosotros tenemos ADN y tenemos histonas, que son proteínas que sirven como fijación de ese material genético. También tenemos lipoproteínas, donde vamos a tener, por ejemplo, las proteínas encargadas del transporte de lípidos en sangre, donde vamos a tener primero los kilomicrones, que los kilomicrones son las proteínas con menor tamaño y que se encargan de llevar pequeñas cantidades o ácidos grasos muy sencillos. Vamos a tener las proteínas de muy baja densidad de lípidos, como son las VLDL, o las proteínas de baja densidad de lípidos, como las LDL, que estas son las que nosotros conocemos como las encargadas de llevar el colesterol malo, entre comillas. Bien, que estas son las que llevan, por ejemplo, el colesterol o las grasas desde el hígado hacia los músculos, hacia el corazón, que es lo que nosotros conocemos como colesterol malo. Y tenemos después las HDL, que es también llamado el colesterol bueno, que en realidad la función que tiene es la inversa de las LDL y VLDL. Esto es tomar los lípidos de los músculos y depositarlos en hígado. ¿Bien? Y por último también tenemos las cromoproteínas, que son generalmente proteínas pigmentadas, es decir, proteínas que tienen color. Por ejemplo, el grupo hemo, que nosotros tenemos presente en sangre, y que la vamos a encontrar generalmente en la hemoglobina. Otra que también podemos encontrar, por ejemplo, es la clorofila. ¿Bien? Pero la más importante es la hemoglobina. Bien, en cuanto a niveles de estructuras, nosotros vamos a hablar de 4 tipos de estructuras en los aminoácidos. Vamos a tener la estructura primaria de los aminoácidos, donde solo vamos a tener secuencias lineales de aminoácidos unidos entre sí, donde nosotros vemos, por ejemplo, acá esta cadena de aminoácidos donde cada circulito forma, o sea, es en realidad un aminoácido. Cuando esta cadena crece, puede plegarse puede plegarse a sí misma formando una hélice alfa o una hoja beta. Esto es lo que nosotros conocemos como estructura secundaria de las proteínas. Y acá vamos a tener interacciones como por ejemplo puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, vamos a tener interacciones de Van der Waals, dispersiones de London, entre otras. Cuando empiezan a interaccionar entre sí, tanto partículas alfa como partículas beta, nosotros vamos a llegar a un tercer tipo o una estructura terciaria de las proteínas, donde todas las interacciones que yo mencioné anteriormente también se encuentran presentes entre estos tipos de plegamientos, tanto alfa como beta. Por último, cuando yo tengo otra cadena de aminoácidos, es decir, yo tengo una estructura terciaria más otra estructura terciaria, me da una estructura cuaternaria, que vendría a ser la estructura más desarrollada de las proteínas, que consiste en más de una cadena de aminoácidos, y acá tenemos, por ejemplo, la estructura de cómo son ese tipo de proteínas. Acá, por ejemplo, en esta imagen, nosotros tenemos una hélice alfa, donde podemos ver las interacciones puentes de hidrógeno que se dan entre la misma molécula, permitiendo que se enrolle sobre sí misma. Y tenemos también, por ejemplo, estructuras secundarias del tipo beta, donde también vemos puentes de hidrógeno, pero la particularidad es que se da entre dos cadenas de aminoácidos distintas. Acá, por ejemplo, ya podemos ver una estructura de tipo terciaria entre hojas alfa
perdón, entre hélices alfa y hojas beta plegadas. El tema de que estas propiedades o estas interacciones que yo voy marcando acá pueden verse afectadas por algo que nosotros siempre hacemos generalmente cuando cocinamos, que es aplicar calor. Este calor o esta energía lo que hace es romper los enlaces que vamos presentando, por ejemplo, en las hojas, perdón, en las hélices alfa o en las hojas beta, que se pliegan entre sí. Y esa ruptura de enlaces permite que, por ejemplo, si yo tenía una estructura terciaria, pase a algo más sencillo como una estructura primaria. Esto es lo que nosotros conocemos como desnaturalización de las proteínas. Y generalmente se da por la temperatura, pero también un factor que puede influir es el pH. La desnaturalización puede ser suave, perdón, vamos para atrás, puede ser suave permitiendo que los cambios sean reversibles. Pero si nosotros aplicamos demasiado calor o un pH muy ácido o muy básico, podemos llegar a romper de forma irreversible esa estructura. Acá nosotros vemos, bueno, les pongo ejemplos de la desnaturalización de las proteínas y uno de los principales es cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, un huevo, que nosotros vemos que la clara de huevo se vuelve blanca, y lo que estamos haciendo ahí es romper, básicamente, pequeñas cadenas de aminoácidos que se encuentran unidas entre sí para dar aminoácidos libres o aminoácidos más sencillos. Por ejemplo, acá vamos a tener una estructura terciaria y acá llegaríamos a una estructura primaria. Por último, también nosotros tenemos que tener en cuenta que al formar interacciones como por ejemplo los puentes de hidrógeno, las proteínas son solubles y depende generalmente de los radicales libres de los aminoácidos que pueden llegar a formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, en una cadena de aminoácidos nosotros podemos tener presentes algún tipo de enlace puente de hidrógeno, como por ejemplo estos que están acá. Esos tipos de enlaces puentes de hidrógeno, si yo los tuviera por ejemplo para afuera, algo así, con algo más que aquí me estuviera haciendo un puente de hidrógeno, o lo tuviera por ejemplo por acá, porque puede pasar, me daría la solubilidad. Y la particularidad es que se genera una capa alrededor de todo el aminoácido, ¿bien?, que hace que las moléculas, cuando son muy grandes o las cadenas de aminoácidos son muy grandes, en el caso ya de estructuras terciarias o estructuras cuaternarias, la solubilidad empieza a dificultarse porque ya esos puentes de hidrógeno no se pueden dar con tanta facilidad como si fuera en una estructura primaria o en el caso de una estructura secundaria. Si tengo que decir que las proteínas son solubles, puedo decir que es más favorable que en el caso que sean solubles en una estructura primaria, pero en el caso de una estructura terciaria o una estructura cuaternaria, esto ya no se produce debido a que se produce una capa de agua o una esfera de agua que rodea esa proteína, impidiendo que las moléculas puedan entrar y formar puentes de hidrógeno con ella, y así impidiéndome la solubilización como tal en el caso de las estructuras mayores o más complejas. Por último, tenemos los ejemplos de las proteínas que tienen que ver. Por ejemplo, una de las primeras son las queratinas, que las queratinas las encontramos, por ejemplo, en el pelo, como estructuras, como proteínas estructurales, y las tenemos del tipo alfa y del tipo beta. Y acá tenemos un ejemplo o una representación gráfica de cómo serían estas queratinas. Lo más importante de acá es que tenemos presentes puentes disulfuros, tenemos puentes de hidrógeno y, por ejemplo, si tenemos que decir dónde las encontramos, en el pelo, en escamas, por ejemplo, de reptiles, en algunos esqueletos de algunos insectos también.
Otra proteína que también se las mencioné anteriormente es la hemoglobina, donde la vamos a encontrar generalmente en sangre. Y por último, también la que vamos a encontrar es la mioglobina, que la mioglobina es, en vez de digamos, estar tanto en sangre, se encuentra más en músculo. Mio significa muscular. Entonces es una proteína que la vamos a encontrar en el músculo y su función principal es el transporte de oxígeno. No hay mucho más. Bueno, la última es colágeno, que colágeno es una estructura también, es una proteína estructural, en este caso la encontramos en la piel, por ejemplo, y la particularidad es que es insoluble en agua y tiene una estructura de hélice alfa, si la queremos clasificar. Y por último, ahora sí, les dejo acá, por ejemplo, digamos, una representación de lo que sería el colágeno y dónde los podemos encontrar en el cuerpo humano. No hay nada más que ver de aminoácidos, así que nos vemos en la siguiente clase.